y por eso es muy importante que usted pues hoy esté con nosotros hablando de este tema y por eso quiero preguntarle si están las redes sociales, sobre todo Facebook y Twitter, aplicando censura a todo aquel que denuncia el globalismo. Sí, indudablemente, Jennifer. Son años que nosotros lo estamos experimentando, no solamente en Facebook, en Twitter, sino en otras redes, realmente, ¿no? Eh, yo creo que es importante que nosotros nos demos cuenta de que estas redes no son negocios normales, ¿no? Cuando me refiero a normales, no me refiero puntualmente que no tienen un comportamiento de ingreso y gastos, digamos, como el común de las empresas. Y tú te preguntarás, bueno, ¿y por qué Giuseppe toca ese punto? Es que me parece muy importante, venía inclusive pensando antes del programa un poco sobre eso, y sí hay que tocar estos puntos, hay que dejar muy claro cómo manejan estas empresas su contabilidad. Realmente la estructura del globalismo no solamente se fortalece gracias a los negocios lícitos, ¿no? Sabemos que el globalismo está metido prácticamente en todos los países, incluyendo Colombia, y en el manejo, digamos, de negocios, si se quiere, lícito, pero la estructura del globalismo también se nutre de otros negocios que no son tan lícitos. Digamos que en esa mezcla, podríamos decir, muy variada, evidentemente ustedes se han dado cuenta que Facebook y Twitter, sus actividades económicas principales, según ellos, es el tema del marketing, ¿no? De los anuncios. Ustedes han visto en Facebook y en Twitter que de vez en cuando le aparecen unos anuncios promocionados. Bueno, yo me di a la tarea de mirar un poquito, bueno, y cómo se generan esos anuncios y cuántos recursos le generan a Facebook y a Twitter esos anuncios. Bueno, realmente, Jennifer, esa actividad económica, por llamarla de alguna forma, no le daría a Facebook y a Twitter digamos, el suficiente nivel de recursos para operar. ¿Ok? Entonces eso me hace pensar a mí que el globalismo tiene la mano metida en Facebook y Twitter, pues sobre todo para sostenerlo. ¿Ok? ¿Y por qué yo hago esas afirmaciones que podrían parecer un poco fuertes, ¿no? En este contexto. Bueno, porque en esta nueva etapa de censura que yo estoy sufriendo, de hecho, y ahora vamos a hablar al respecto, supongo, Sí. yo me he dado cuenta en otras redes donde también tengo presencia, que son redes que no son controladas por el globalismo, por ejemplo, Gap, donde yo estoy desde hace mucho tiempo, de hecho, y me he dado cuenta el esfuerzo y la lucha diaria de sus fundadores y sobre todo del CEO, que es Andrew Torba, en todos los meses para cumplir con su cuota, digamos, con su cuota de ingresos para cubrir sus gastos. ¿Y cuáles son los gastos de una red social? Bueno, están los gastos de infraestructura, ¿verdad? Todo el sistema de servidores, de data center que tú tienes que alquilar o comprar por tu propia cuenta para alojar todas esas aplicaciones y esos algoritmos que a la postre generan la red social. Tienes que tener una estructura de personal, de programadores, de soporte, etcétera, etcétera. Eso no es barato. Entonces, cuando yo veo esa lucha que da mes a mes, porque es una lucha mes a mes, pareciera prácticamente la lucha de las pymes, ¿verdad? Una lucha muy grande por esa sobrevivencia en cada periodo, mes a mes, en cada trimestre. A mí se me levantan las alertas, Jennifer. O sea, ¿cómo es que los señores de Twitter y de Facebook, el señor Jack Dorsey, el señor Zuckerberg, nunca han sufrido de ese tipo de problemas? Ni siquiera cuando ellos comenzaron sus redes, por allá en los años 2000, ellos tuvieron esos problemas. Entonces, eso a mí me le genera, Jennifer, de verdad, una gran suspicacia. Sobre todo porque ya conocemos la manera como opera el globalismo. Entonces no tendría nada de raro que estas empresas están aplicando censura, para concretar con tu pregunta, están aplicando censura porque ellas están supeditadas a una estructura. Y entonces no es
su objetivo no es la de informar, ni mucho menos decirle la verdad a la gente, sino que su objetivo sencillamente es mantener un discurso supeditado a unas personas que son las que colocan el dinero para sobrevivir todo el mes. Y ustedes saben cómo es esto en los negocios, pues el que pone el dinero es definitivamente el que pone las reglas, ¿no? Doctor Giuseppe, y pues cuéntenos sobre su experiencia, en qué momento pues comenzó a recibir censuras por parte de estas redes y de estos conglomerados que están detrás de las redes sociales. Buena pregunta, Jennifer, y muchas gracias por esa oportunidad que me das de expresar esto. Voy a tomar como ejemplo Twitter porque recientemente Twitter me bloqueó la cuenta. No es la primera vez que lo hace, por cierto. Yo abrí mi cuenta de Twitter en el año 2012. Creo que soy inclusive tardío para, para el tipo de red en haberla abierto. En ese momento yo paso unos 4 años sin observar nada, un usuario convencional, como muchos millones de otros usuarios. No se nota nada, se nota una red normal, mensajes van, mensajes vienen. ¿Cuándo empiezo a notar yo el gran cambio? Realmente lo empiezo a notar entre el año 2016 y el año 2017, Jenny. ¿Por qué noto ese cambio? Porque en esa oportunidad, en esas épocas, yo liberé un hilo, una información muy valiosa, donde yo hablaba de la conectividad de la Orden de los Jesuitas del Vaticano con toda esta estructura, digamos, globalista y más aún en el tema de la formación del socialismo en América. En ese momento hubo un gran cambio. Yo noto una mutación completa en el comportamiento de mi cuenta. Ese hilo con esas informaciones en pocas semanas alcanzó niveles de audiencia de casi 5 millones de vistas. Y ahí inmediatamente empecé a ser objeto digamos, de esa censura. Inmediatamente recuerdo yo en aquel enero eh, que, que mi cuenta quedó bloqueada. Esa cuenta quedó bloqueada más o menos una semana. No contentos con eso, como a la semana liberaron la cuenta, perdí un montón de seguidores en esa operación que no tengo ni idea de cómo la hacen, porque pues eso se allá internamente en sus estructuras de servidores. Y el hilo continuó propagándose aún más. Digamos que ellos generaron un efecto de rebote ahí porque pues la gente se empezó a dar cuenta que me habían censurado. Total de que en marzo volvieron a censurarme la cuenta, esta vez 15 días adicionales. Y en eso hemos estado, yo diría cada año, 2 o 3 veces en donde ellos bloquean la cuenta y en ese sentido, una vez que ellos la bloquean, ellos restringen que los contenidos se propaguen. O sea, Jennifer, en palabras muy, muy claras, ellos controlan si tú mandas un mensaje en Twitter, ellos controlan la manera como el algoritmo propaga ese mensaje a través de la red. Por lo tanto, ellos ya te identifican a ti hasta dónde te dejan propagar. Y eso lo he notado yo, Jennifer, porque yo he estado en otras redes y yo veo que en otras redes esas restricciones no existen. Entonces ha sido un proceso, digamos, aparentemente muy traumático, pero que debo confesar que yo estaba preparado para esto porque yo vengo siendo objeto de censura, como les dije, desde el año 2016-2017, estamos ya casi 4 años de censura. Entonces ya vengo como acostumbrado a esto. No tengo idea si me van a devolver la cuenta. En este momento mi cuenta está bloqueada. Si tú entras a mi cuenta @Giuseppe vas a ver que está completamente restringida. No hay actualización de mensaje desde hace varios días, creo que el viernes pasado. Y, y esto ha sido un proceso sistemático que en este caso no soy el único objeto de ese proceso. Hay muchas otras cuentas que han reportado lo mismo. Algunos, digamos, hemos tenido la suerte de contar con ustedes como para mostrarle esto a la gente y hay otras personas que sencillamente de la noche a la mañana los borraron de la circulación, ¿no?
Doctor Giuseppe, en este momento hay varias personas conectadas opinando sobre lo que usted nos está diciendo, que es importantísimo por cuanto no solamente se vulnera el derecho a la libertad de expresión, sino que además pues están imponiendo unas agendas internacionales para posicionar los temas que a ellos les conviene. Marcela menciona que más ejemplo que la censura al presidente Trump, la agresividad en redes es muy fuerte, no se puede opinar, qué curioso, piden inclusión y tolerancia, pero cuidado, se dice algo en contra de ellos. Germán Osorio menciona, uno escribe algo contra la izquierda y Facebook, YouTube, Instagram y Twitter y lo bloquean. Ya me pasó que me suspendieron la cuenta 5 días. Son imbéciles amañados y si no estamos con la izquierda en este país, somos muchos. Saludos de Ricardo Monroy, un saludo muy especial para Ricardo, que es uno de nuestros seguidores fieles. También Rafael Augusto Albarracín menciona, la censura en redes operante en Twitter o Facebook está orientada a acreditar a las personas para inflar tendencias por la manipulación a la sociedad civil, villaniza los derechos civiles y libertades a la vida, la dignidad como sesgo de juicio para interferir a las bases nucleares de la sociedad. Y un saludo también para Jaun S, que menciona, un saludo para Jennifer y todo el equipo del No, muy interesante el tema de hoy. ¿Qué piensa, doctor Giuseppe, sobre lo que nos ha mencionado Marcela y las demás personas? Sí, es una realidad, lo estamos viviendo. Eh, si me dejas dar un consejo a todos, en este momento hay que armar el plan de contingencia. Yo vengo armando un plan de contingencia más o menos de hace 2 años y medio, 3 años. En este momento estoy en Gap. No, desde hace mucho tiempo vengo tuiteando en Gap, vengo colocando mensajes en Gap, vengo colocando mensajes en Parler, también en Telegram, que me parece una alternativa excelente al tema de WhatsApp. Recuerden que WhatsApp en este momento es propiedad de Facebook, así que estamos en el mismo tema, ¿no? Ustedes se dieron cuenta, por ejemplo, que WhatsApp eh, en algún momento restringió el tema de los reenvíos de mensajes. Ustedes ya no pueden enviar a más de 5 contactos un mensaje. Eso también es un tema de censura. Ellos lo saben vender, son buenos vendedores, ¿no? Entonces ellos te dicen, no, lo que pasa es que nosotros queremos cuidar acá para que no se genere el spam, ¿verdad? O sea, ellos te lo venden de una manera bonita. En el fondo lo que están haciendo es censurar. Y eso es importantísimo, que las personas se den cuenta desde el comienzo. O sea, que las personas no dejen pasar mucho tiempo, porque ¿qué pasa? Si tú no te das cuenta de estas cosas, digamos, haces la vista gorda a este tipo de alertas, entonces tú sigues creciendo tu cuenta. En algún momento, cuando tu cuenta se vuelve grande, tú empiezas a tener, digamos, cierto nivel de impacto de influencia. Y es en ese momento cuando tajantemente te cortan, sin haberte dado cuenta meses o años anteriores que ya ellos le venían preparando el terreno a la censura. Entonces me parece que es importante para todas las personas que están mencionando aquí en el chat, que las personas tomen, no solo nos quedemos quejándonos, como quien dice aquí en los medios de comunicación, sino que tomemos acciones. ¿Acciones cuáles son? Cambiarnos de redes. Entonces tenemos a Gap, tenemos a Parler en este momento, que es inclusive Parler, uno de los propietarios es una persona muy cercana a Trump, que es Dan Bongino. Tenemos Telegram, ¿verdad? Si te censuran en YouTube, que ya creo que vamos a hablar de eso también en algún momento, entonces hay otras alternativas, tipo Libri, tipo BitChute, etcétera, etcétera. Pero el mensaje es siempre el mismo, Jennifer. No nos quedemos solamente lamentándonos, sino que en algún momento hay que tomar acciones, y las acciones son previas, no post. Yo ya estoy, como dije, en Gap, me pueden conseguir allá mismos usuarios, @GiuseppeNoc en Gap, @GiuseppeNoc en Parler, @GiuseppeNoc en Telegram, @GiuseppeNoc en YouTube. O sea, ustedes me consiguen siempre por el mismo usuario, de manera tal de que el impacto de una censura no es tan grande, ¿no? Doctor Giuseppe, y hablando ya de otro tema, porque las principales empresas de Internet como Google, YouTube, Facebook están alineadas contra cualquier información alternativa a la por los medios tradicionales de comunicación. Sí, sí, Jennifer. Podríamos hacer
muchos ejemplos, ¿no? Pero yo creo que vale la pena tomar el ejemplo de las cuatro grandes, ¿no? ¿Cuáles son? Son Facebook, Google con YouTube, Twitter e Instagram, ¿verdad? Que son las cuatro que agrupan la mayor cantidad de usuarios en el mundo, ¿no? Estas empresas, insisto con el mensaje, estas empresas son empresas que no producen nada. Es decir, sin embargo, tú te has dado cuenta que se han vuelto como el centro de atención para la inversión de los inversionistas en Silicon Valley. Estos inversionistas, que son de los más variados que te puedas imaginar, y ahí estoy hablando no solamente de magnates conocidos, digamos, en la opinión pública, sino también otro tipo de personas que no son tan conocidos o no es tan evidente hacer ese nexo, como por ejemplo las monarquías asiáticas y las monarquías europeas, ¿verdad? Que también tienen inversiones ahí. Evidentemente estas personas no quieren ser expuestas. Y la manera de que estas personas se pudieran quedar protegidas en sus paraísos era controlando estos medios de comunicación, no redes sociales, yo ya últimamente no los llamo redes sociales, los llamo medios de comunicación masivos, que lo son, y ellos empiezan a influenciar. Evidentemente una vez que estas personas, estos magnates o estas monarquías empiezan a tener una influencia directa sobre los presidentes de estas compañías, Zuckerberg, Dorsey, Jerzy Brin, etcétera, ellos empiezan a crear las reglas o a influir en la creencia en las reglas. Ustedes se han dado cuenta las veces que el Congreso americano ha citado a alguno de estos presidentes de empresas, ya sea Zuckerberg o Jack Dorsey de Twitter. Ustedes se han dado cuenta que no ha pasado nada. La persona del Congreso que entrevista a estas personas, digamos, le hace preguntas muy fuertes y ellos en la mayor tranquilidad responden, es que nosotros tenemos nuestros términos de servicio. O sea, para entender la problemática, ¿por qué estos medios están censurando de esa forma? Es que ellos, desde el momento en el cual nosotros entramos a esas plataformas para crear nuestro usuario, en ese momento, cuando nosotros aceptamos los términos de servicio, que es como un box que uno le da la confirmación, nosotros estamos aceptando una jurisdicción privada. Y eso es un campo jurídico que, si bien es cierto, pues digamos, de pronto no es el objeto central de este programa. Sí es importante que las personas tomen conciencia qué es lo que las personas están aceptando cuando crean sencillamente un usuario en estas redes. Es una jurisdicción privada. Con esa jurisdicción privada, estos señores de las redes sociales se apegan, por supuesto, al código, digamos, de comercio y legislación privada de Estados Unidos, y también se apegan a lo que llaman el Acto 230, que es una ley que en este momento está en discusión si la quitan o la dejan. Conclusión, así como están las cosas, no pareciera haber manera de que el gobierno de Estados Unidos pueda ponerle un freno a estos gigantes. Y eso se ha notado. No sé si ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, que en el 28 de mayo de este año, el presidente Donald Trump emitió un decreto en contra de la censura para proteger la libertad de expresión. Está ahí público en el sitio web de la Casa Blanca. Bueno, tú te has dado cuenta que ese decreto no sirvió de nada absolutamente, porque después de eso inclusive llevaron a Dorsey al Congreso, el señor Ted Cruz y todo, ¿no? de Texas. No pasó nada, porque estamos hablando de dos cosas completamente diferentes. Una cosa es la protección que te da la Constitución, y otra cosa son las artimañas legales sobre las cuales estos grandes conglomerados han basado toda su jurisprudencia para operar. Y en ese sentido, yo vaticino grandes problemas con estas redes con respecto a los usuarios.
porque todavía para mí no es muy claro, no es muy claro. Si alguien lo tiene claro, yo lo invito a aclararme, porque de verdad yo no lo tengo claro, cómo el gobierno americano va a limitarlos a ellos. No, no lo tengo claro, ni se ve un camino estratégico en el horizonte, no lo veo. Pero si alguien lo puede explicar, perfecto. Yo lo que veo es que el gobierno americano no ha podido y no puede hacerlo porque está bajo un tema de jurisdicción privada, James. Doctor Giuseppe, en ese orden de ideas, lo que usted menciona, estas empresas o estos grandes medios masivos como Facebook, bueno, YouTube, las que hemos mencionado, estos medios tienen una autonomía, una libertad absoluta para censurar a quien no esté alineado con sus temas, con su agenda. Y pues en ese aspecto, pues es importante que las personas nos cuenten qué piensan, creen que estos medios de comunicación tienen una libertad absoluta o hay el límite que tienen en Estados Unidos y en muchos países es la libertad de expresión y el derecho a la igualdad. Doctor Giuseppe, por otro lado, quiero preguntarle, pues, ¿qué diferencia hay entre los contenidos alternativos y la desinformación? Bueno, nosotros en este canal con ustedes hemos venido insistiendo en varios programas atrás en que es importante que las personas verifiquen la noticia. Datos en el mundo cibernético hay muchísimos. Ahora, las personas deben acostumbrarse en este momento a una sola verdad absoluta. ¿Cuál es la verdad absoluta? Que la desinformación también es una estrategia de guerra. Entonces, es muy importante que las personas no asuman las noticias como ciertas, más aún cuando todavía no han verificado la procedencia de esa noticia. Entonces, fíjate que se vuelve un poco complicado a veces para la persona del común discernir entre lo que es verdad y lo que no. Lo que sí es que es importante es que nada es gratis, ¿no? Es decir, hay una razón por la cual las empresas, digamos, estas masivas de comunicación, envían la noticia de esa forma. ¿Por qué? Porque ellos quieren crear una especie de realidad, que muchas veces no es la verdad, o la mayoría de las veces no es la verdad. Hay que estar muy atentos, ¿sí? Porque los contenidos alternativos son importantes y creo que todos los medios alternativos han hecho, reconozco, un gran trabajo. Sin embargo, no nos podemos descuidar todavía. Es imposible descuidarse porque cada vez más son la desinformación va a ser el pan de cada día y sobre todo el desprestigio hacia aquellos medios que no siguen esa línea, ¿sí? Y no es sorpresa que no hace mucho ellos se inventaron, Jennifer, ¿cómo se llama? La estructura del fact check, que creo que tú conoces muy bien también, ¿no? Doctor Giuseppe, hablando pues ya del tema de las plataformas, ¿por qué las plataformas que supuestamente detectan las noticias falsas son financiadas en su mayoría por organizaciones pertenecientes o ligadas directa o indirectamente a Open Society del magnate pues George Soros? ¿Qué relación hay entre esas plataformas y él? Mira qué coincidencia, hablábamos ahora de fact check. Entonces, fact check es una gran organización creada no hace mucho que trata, según ellos, de verificar la noticia. Pero al final lo que se ha reducido es en desmentir a los que decimos algo diferente. Eso es lo único que ha hecho. O sea, ellos lo que hacen es reforzar lo que dicen los medios de ellos y desmentir lo que decimos otros. A eso se ha reducido. Sí, es verdad. Open Society aparece como uno de los principales financiadores de esas organizaciones, pero no solamente Open Society, también está Bill y Melinda Gates y otros conglomerados, digamos, de negocios internacionales. Pero ¿por qué Open Society es muy importante? Porque Open Society es, como quien dice, el hub, el centro de inversión de muchos de esos personajes que mencionamos anteriormente. Es como una especie
delivery, de receptor y delivery de esos dineros. Es más, por si la gente no lo sabe todavía, la matriz de esa empresa se llama Open Society Group. Esa empresa está formada nada más y nada menos que en Delaware. Oh, sorpresa, ¿no? Delaware es el estado de Joe Biden, ¿no? En Delaware pasa algo muy particular, y es que ellos tienen una legislación totalmente particular que defiende o blinda al inversionista ante cualquier demanda. Ahí ustedes van a poder encontrar Open Society y otras multinacionales que son parte precisamente de este problema de la desinformación, Jennifer. Y Open Society también está registrada ya. Es decir, volvemos al mismo punto más o menos de la pregunta anterior. No se ve en el horizonte cercano una manera, digamos, muy contundente de que el gobierno americano pueda parar estas cosas. Porque digamos, el estado de Delaware tiene sus propias legislaciones en materia empresarial y sus propias protecciones, y las aplica muy bien. Por lo tanto, Open Society se ha perfilado como precisamente el centro, o digamos la captación de todos esos capitales, para luego reinvertirlo y distribuirlo entre todas sus subsidiarias, digamos, de noticias, llaman ellos. Por ejemplo, te puedo dar un ejemplo muy práctico. Inclusive la organización Fact Check de África, bueno, recibe dinero de Open Society. No lo digo yo, lo pueden buscar en el sitio web. Ahí lo dice precisamente cuáles son sus inversionistas, y ahí dice abiertamente, sin ningún tipo de censura ni se lo dicen, sí, nosotros recibimos dinero de Open Society. O sea, ya es tan evidente cómo es ese movimiento de capitales. Lo que para mí no es claro, e insisto, si alguien lo tiene claro, pues bienvenido, y hacemos otro programa, digamos, interactivo. Yo no veo muy claro cómo el gobierno americano está tratando de prevenir que esos capitales inunden el mundo con la desinformación que estamos hablando en este programa, Jennifer. Doctor Giuseppe, bueno, hemos conocido que pues la organización que usted menciona, la de George Soros, Open Society y otras, pero ¿qué otras organizaciones avalan estos conglomerados o estas redes y medios de comunicación masivos? Usted mencionaba que pues muchos son alineados con los líderes de izquierda, pero cuéntenos cuál otra es también representativa que avala a estas organizaciones. Bueno, es cierto que muchos líderes de izquierda avalan esto, como tú bien comentas. También, y quisiera ampliar un poquito esa visión, porque no solamente aquí el tema es de ideología política, o sea, no solamente estamos en presencia de una tendencia ideológica. ¿Y por qué digo eso? Porque tengo otras organizaciones, de hecho, que ayudan a financiar este tipo de desinformaciones. Por ejemplo, el Council of Foreign Relations de los Rockefeller, ¿sí? Con sede allá en Nueva York, ¿verdad? Y Washington. El mismo sistema de las Naciones Unidas, a través de alguno de sus organismos, que son más de 100, avala este tipo de cosas. Digamos, un poco ellos también, como organización internacional, están en la lucha para tratar de imponer su realidad. Saben que a veces la realidad no es la verdad, pero estos grandes conglomerados, ellos fabrican una realidad de acuerdo a sus intereses, por supuesto. Y esa realidad muchas veces no es la verdad, digamos, fehaciente. El mismo G20, por irónico que le parezca a algunos, el G20 también tiene sus intereses en difundir este tipo de cosas. La Unión Europea, la propia ICESCO, que no es la UNESCO, porque la UNESCO es del Sistema de Naciones Unidas. La misma ICESCO, que sería el análogo de la UNESCO, pero para el Islam, ¿verdad? Que sería la organización más grande, digamos, del mundo, que difunde todo el tema de la cultura del Islam. Ellos también están alimentando esa estructura de desinformación. Nos guste o no nos guste, pues ahí están las evidencias en la red, en la propia red de ellos están, ¿no? Todas estas organizaciones tienen objetivos comunes, ¿sí?
Yo no sé si realmente ellos están alineados a un tema ideológico, es decir, no sé si sería de pronto oportuno decir que todos ellos se van hacia la izquierda o sencillamente ellos todos están en una agenda común de dominio, una agenda común de poder, porque eso es lo que ellos quieren hacer. Ellos envían noticias falsas o noticias amañadas, donde a veces tienen, yo lo he visto, lo he constatado, a veces tienen una, dos, tres verdades inmersa en 15, 20 mentiras. Y entonces ahí empiezan a crear, digamos, todo un tema de desinformación, ¿no? Doctor Giuseppe, pues acá hay varias personas opinando y por eso quiero preguntarle, ¿también se ejerce censura contra los líderes de izquierda cuando hablan mal de la derecha y sus políticos? ¿Qué piensan? Digamos que cuando los líderes de izquierda hablan mal de los líderes de derecha, no hemos visto ningún tipo de censura, no la hemos visto. Pero sí también me he dado cuenta que a veces algunos líderes de izquierda han hablado en contra de élite, no líderes de derecha, sino élite, que están más arriba, ¿verdad? Y también lo censuran. O sea, insisto en que aquí hay una agenda de poder que sobrepasa inclusive los temas ideológicos. Pareciera como que por encima de cierto nivel ya la ideología poco importa. Aquí lo que importa es el poder y quien lo tenga. Sin embargo, sí, digamos que en el nivel político sí hemos visto que la censura evidentemente se genera más hacia las personas conservadoras, republicanas, claro que sí, que a las personas de izquierda, socialista, etcétera, socialdemócrata o como lo quieran llamar, progresista, ahora tienen otra palabra, sí en el nivel político, pero en el nivel, digamos, ya estratégico, nivel de poder, yo no he visto diferencia en la censura. Es decir, si tú expones, y les pongo un ejemplo eh, muy diciente porque me pasó, ¿sí? Ustedes van en redes y exponen, por ejemplo, a la monarquía de Irán, que es la monarquía de los Pahlavi, ¿verdad? Los Pallavicini, así se conocen en Europa, ¿sí? O los Palavecinos, se conocen acá en América Latina. ¿Verdad? Si ustedes exponen esa monarquía, pues probablemente van a estar objeto de censura. No importa si usted es partidario de la izquierda, no importa si usted es partidario de derecha. ¿Por qué? Porque ellos son parte de esa élite, los Pallavicini. Si ustedes se ponen a hablar, por ejemplo, de los Borbón en redes y hacen una cosa muy incipiente, pues ustedes también van a ver que probablemente los empiezan a censurar. ¿Por qué? Porque pues ahí están los intereses. Sin embargo, yo también invito a la gente a observar que, por ejemplo, en redes todo el mundo habla mal de George Soros, ¿sí? Y por supuesto el hombre tiene su agenda, claro que sí. Pero fíjese que no he visto a nadie censurado por hablar mal de George Soros. Más sí he visto gente censurada por hablar de las monarquías. O sea, ahí pasa algo. Invito a las personas a hacer ese ejercicio para que constaten esa verdad palpable, ¿sí? Y a ver que, insisto, increíblemente muchas personas hablan, digamos, de George Soros. Estamos hablando aquí inclusive de Open Society contigo, y esto no se va a censurar, por ejemplo. Pero pues si hacemos un programa, por ejemplo, de las monarquías, pues es probable que sí nos censuren. Entonces ahí hay unos elementos importantes, Jennifer, que vale la pena analizar. ¿Sí? Doctor Giuseppe, bueno, y hablando de los temas más paradigmáticos o en los que principalmente se lleva a cabo la censura en contra de algunos líderes de derecha, pues cuéntenos cuáles son esos temas que más son censurados. Por ejemplo, en este momento, temas actuales, ¿no? Vamos a hablar de actualidad. Primero, no puedes hablar ahora de que hubo fraude en las elecciones de Estados Unidos. No puedes hablar. Sencillamente no puedes hablar porque ya vas a tener 4, 5, 10 reportes de tu cuenta para ver si la tumban, ¿verdad? No puedes hablar mal de Maradona. Eso creo que fue uno de los desencadenantes de mi cuenta. Yo ni siquiera hablé mal de Maradona. O sea, ni siquiera yo dije algo
en contra o falso del personaje en especial, no. No, yo sencillamente dije algo que fue parte de mi experiencia, porque yo nací en Nápoles y viví esa época cuando llegó el futbolista, llegó a Nápoles en los 80, pues yo vivía allá. Y pues yo mostré un par de cositas, ¿verdad? Como por ejemplo, pues, de dónde salió el dinero para pagar digamos, el traspaso al Barcelona, ¿no? Y no le gustó Twitter. Entonces yo dije que el señor iba por la calle con su Ferrari negro, color exclusivo además, y entonces la policía no le hacía nada, a pesar de que el señor andaba un poco borracho a veces, ¿no? Por no decir otra cosa. Bueno, esas informaciones fueron objeto de censura, Jennifer. Yo no sé, ya, eso me ha pasado en la última semana. Con respecto a Estados Unidos, usted no puede hablar mal de Black Lives Matter. Imposible, ¿no? Y bueno, Black Lives Matter, porque no, Black Lives Matter son unos angelitos, hay que decir que son unos angelitos, ¿me entiendes? O sea, las cosas están a la vista, Jenny. Y en Europa está pasando lo mismo. En Europa tú no puedes hablar mal de Islam. O sea, si tú tienes una cuenta de redes sociales registrada en Europa, y entonces en esa cuenta empiezas a hablar mal de porque entonces te diste cuenta que en alguno de los países hubo algún abuso, digamos, de algún partidario del Islam, pues no, eso no lo puedes difundir porque te van a cerrar la cuenta. Las cosas están a la vista. Es solamente que la gente pues las vea. Y yo invito realmente a que las personas hagan esas experiencias para que se den cuenta. Claro, como yo dije al comienzo de la entrevista, mi cuenta desde el año 2012 al año 2016, pues era una cuenta, si se quiere, normal como la gran mayoría de las cuentas, pocos seguidores, poca actividad. Entonces yo no me daba cuenta de este tipo de cosas. Yo también pensaba, digamos, en el mundo ideal, ¿no? Pero cuando uno da el salto y empieza más o menos a ser visible, uno sí se da cuenta de la direccionabilidad de las cosas, uno sí se da cuenta de la censura. Y a eso es que nosotros nos tenemos que oponer. Más allá de si los gobernantes nos van a ayudar o no nos van a ayudar, porque en este momento, como les dije, yo veo un gran vacío legal en Estados Unidos. ¿Y por qué yo hablo de Estados Unidos? No es porque yo esté en contra de Estados Unidos, ni más faltaba, apoyamos al presidente Trump y toda la cosa, pero hay que hablar de Estados Unidos porque, oye, las 4 redes sociales más grandes son empresas de Estados Unidos. Entonces, pues, ¿quién tiene que resolver el problema? Pues el gobierno de Estados Unidos, no hay de otra, ¿no? O sea, yo no le puedo pedir al presidente de Italia o al presidente de Colombia que resuelva el problema de censura de Facebook o de Twitter, ¿verdad? Es un tema de Estados Unidos. Yo no veo, Jennifer, para concluir, no veo un camino, no lo veo. Veo mucho debate en el Congreso, en la Cámara, veo demandas para acá, demandas para allá, pero soluciones no veo para los usuarios en ese momento que no sean soluciones que nosotros mismos propiciemos, cambiarnos de red. Entonces dejo el mensaje acá, Gab, Parler, Telegram, si quieren ir a YouTube, pero también YouTube, por supuesto, es de ellos, por supuesto, en algún momento habrá que migrar a otras redes, estar atentos a que en cualquier momento, pues nosotros tenemos que tener los planes de contingencia porque hay censura en las redes y somos objeto de ella como estamos siendo objeto hoy. Muchísimas gracias, Jennifer. Doctor Giuseppe, preocupante todo lo que usted menciona, por cuanto, como lo hemos repetido, todas estas maniobras de censura pues vulneran el derecho a la libertad de expresión, pero sobre todo posicionan unas agendas globalistas que van alineadas a unos intereses específicos de algunos conglomerados de izquierda, repitiendo pues que es evidente que a muchos líderes de derecha los censuran, pero a los de izquierda pues no les ejercen control, y por eso hay varias personas conectadas opinando sobre el tema. Si las redes sociales están aplicando censura a quienes denuncian a la izquierda y al globalismo. Diego López menciona otro problema en lo tocante a los Estados Unidos es que si usted amenaza a alguien por este medio,
van por usted. En estos días llegaron a donde una persona que amenazó a Donald Trump. Invierno azul plateado. Menciona, los canales de izquierda colombiana solo saben hablar en contra de ese señor Uribe sin ningún tipo de restricción. E irónicamente son ellos mismos los que hablan de la censura de la dictadura colombiana. Orlando Agudelo dice, ¿cuál es el papel del Foro Económico Mundial? Y de igual forma dice Legrid, no sé, Legrid Reset, no sé qué quiere decir. Y Enrique Caicedo, relacionar a la izquierda con el nazismo es motivo de censura, pero sí lo relaciona con la derecha, ¿no? ¿Qué piensas sobre lo que nos están comentando? Bueno, muchos comentarios. El Foro Económico Mundial, que me llamó la atención, es otra de esas organizaciones incipientes. También recibe dineros de Soros, evidentemente, pero no solamente de Soros, de otras. Y tiene una incidencia tremenda porque ahí hay un gran ejemplo de lo que dije anteriormente, de que esto está traspasando el nivel ideológico, o sea, izquierda o derecha. Al World Economic Forum van todos. O sea, ahí se sientan todos los líderes. Líderes de derecha, líderes de izquierda, líderes de centro. Ahí se sientan todos. Y todos, al final del día, salvo algunas excepciones, pues todos están de acuerdo en las medidas que van a aplicar. Es decir, aquí el plan es claro, o sea, el camino de ellos como organizaciones de poder es claro. Insisto, yo no veo muy claro el camino de este lado. Es decir, ¿cómo se va a contrarrestar esto a nivel gubernamental? No lo veo, como no veo que hayan sido efectivas las medidas contra la censura, contra digamos, el bloqueo, las medidas a favor de la libertad de expresión, yo no las he visto cumplir. Porque pues, esos son los hechos que están a la vista, no solamente conmigo, sino con otras personas. Entonces, pues creo que hace falta repensar todo de nuevo. Si me permiten los amigos de Estados Unidos repensar un poco nuevamente todo el tema de legislación. Todos esos comentarios que tú acabas de mencionar, salvo los que opinaron sobre Colombia y tal, pero los que hablaron, digamos, a nivel internacional, fíjate que convergen todos a un mismo punto, Jennifer. Y es que, y así lo veo yo, no sé cómo lo ven los demás, pero Estados Unidos tiene, me perdona un poco la expresión, una especie de arroz con mango jurídico. Porque fíjense que el sistema central o el sistema federal, ellos supuestamente dictan unas normas, pero realmente esas normas, si te fijas, los gobernadores, o sea, cada estado, no las respetan. O sea, pareciera como que Estados Unidos, palabra más, palabra menos, es una suerte de 50 y pico naciones dentro de un estado que se hacen llamar Estados Unidos. Pero a nivel de legislación, pues cada uno, el de California hace lo que quiere, el de Delaware hace lo que quiere, el de Nueva York hace lo que quiere, etcétera, etcétera. El de Georgia, mire lo que ha pasado ahorita con la selección de Georgia, el gobernador completamente corrupto, hace lo que quiere. Entonces creo que hay que repensar muy bien este tipo de cosas, porque si bien es cierto que digamos que cada estado tiene que ser, digamos, independiente en sus normas comerciales para ver una especie de libertad de mercado, pues tampoco nos podemos olvidar que por encima de eso está la Constitución, y la Constitución tiene una primera enmienda que dice libertad de expresión. O sea, no habría necesidad de hacer decretos, enmiendas y nuevas cosas, demandas, si sencillamente la gente mirara a la primera enmienda de la Constitución de ese país. Bueno, no la están mirando. Lo que me da a entender a mí y a otras personas también, que Estados Unidos, en este momento, en lo que respecta a libertad de expresión, y más faltaba, es el origen del problema. O sea, el problema se resuelve ahí. Pero el problema no lo van a poder resolver si siguen pensando igual como han venido pensando. Porque si siguen pensando así, como hemos venido pensando, pues entonces yo ya le advierto lo que va a pasar, ya sabemos lo que va a pasar. Van a seguir censurando,
van a seguir cerrando cuentas, van a seguir limitando los algoritmos de propagación para que el mensaje tuyo, Jennifer, o mi mensaje no se propague tanto como si se propagan violentamente, rápidamente los mensajes de la izquierda, ¿verdad? Seguiremos con el mismo problema. Yo invito realmente, si es que cabería la posibilidad, es recomendarle a los juristas de Estados Unidos que vuelvan a pensar eso, porque eso está completamente, como quien dice, jalado de los cabellos. Eso no está bien. Que una empresa de Silicon Valley, como Facebook, como Twitter, como Google, YouTube, pues se salten olímpicamente la primera enmienda de la Constitución. Pues lo están haciendo y lo vienen haciendo desde hace 15 años además. Doctor Giuseppe, permítame agregarle pues algo que hemos verificado, que hemos visto también, pues analizando estos medios globalistas. Por ejemplo, algunos de estos portales o de estos influencers que pues llevan a cabo pues estas agendas globalistas, pues los temas que principalmente se posicionan y que se certifican en redes sociales son temas como, por ejemplo, la despenalización del aborto, los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, la lucha de clases, pues algunos aspectos contestatarios como, por ejemplo, en favor o en contra de las instituciones como la fuerza pública, también de las instituciones tradicionales como la familia, la defensa de los grupos armados ilegales, también los cultivos ilícitos, la legalización de las drogas, la eutanasia, la lucha racial y pues como lo mencionaba, todo aquello que está preestablecido. Sí, eso que tú estás diciendo es una verdad que atropella, ¿no? Cuando uno se introduce, digamos, en ese mundo de las redes, ¿no? Es increíble, ¿no? Pero todos esos temas están siendo abordados con una inclinación política impresionante. Tanto es así que, por ejemplo, el mismo ICBF eh, tiene una financiación impresionante, por ejemplo, de Planned Parenthood y de SOR. Y eso como que no pone sobre alerta a nadie. Es decir, sí, o sea, tú tienes razón, las cosas van avanzando a una velocidad tremenda y del otro lado pues no se ve un freno. Creo que en eso es lo que tú te refieres, ¿no? O sea, tú ves cómo todos esos temas van avanzando, digamos, toman forma, inclusive muchas veces uno ve que los llevan como a legislaciones, como a propuestas en los congresos y, y mientras tanto no se ve de este lado como un freno. Sí, estamos viviendo una época, me parece, en mi opinión, muy oscura, eh, porque si cada vez nos están restringiendo más la libertad de expresión, con más razón, este tipo de iniciativa va a tener eco, ¿sí? Sin tener ningún contrapeso de fuerza. Me parece muy preocupante porque inclusive en Colombia, no solamente en Estados Unidos y en Europa, sino en Colombia también se está hablando mucho de esos temas, ¿no? Tú sabes muy bien de eso. Eh, quién sabe si pueda haber una recapacitación, digamos, la clase política pues recapacite sobre esto, porque realmente todos estos temas de aborto, eh, de todo el tema de feminismo, o sea, realmente choca un poquito con la cultura occidental, pero sin embargo ellos están impulsando esa agenda porque detrás de esa agenda está la agenda de destrucción, que es la agenda del globalismo, otra vez, que es la que nosotros hemos venido denunciando desde hace años, y inclusive pues toda esa serie de perspectivas y planes que están plasmados en mi libro, pues mientras dormíamos, y de otros autores, o sea, esto no es nada nuevo. Aquí lo único nuevo para mí, y no sé para ti, es que pues los gobernantes ninguno despierta, están todos o dormidos o cómplices, digamos, de esas agendas que tú muy bien mencionas, ¿no?
Así es, doctor Giuseppe, pues podríamos quedarnos hablando de este tema tan extenso, sin embargo, pues es fundamental que las personas que están viendo este programa sepan que detrás de esa difusión masiva en los medios de comunicación, en las redes sociales, pues hay una agenda globalista, hay una manipulación que está previamente organizada, sistematizada, que pues censura no solamente a los líderes de derecha, sino contra aquellos que pues atentan contra sus pilares y contra sus temas fundamentales. Y por eso es importante que contrastemos la información, que accedamos a medios de comunicación en donde podamos ver los contenidos que realmente nos interesa, que defienden la familia, la sociedad, bueno, todo lo que nos forja como Estado-nación. Y por eso es muy importante, doctor Giuseppe, todo lo que usted está haciendo, denunciando al globalismo en los medios de comunicación. Perfecto, Jennifer, yo pues te agradezco mucho por la invitación una vez más y siempre grato de estar con ustedes y tener este tipo de conversaciones, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Giuseppe, por habernos acompañado el día de hoy. ¿Cómo lo pueden encontrar en redes sociales? Gracias. Principalmente en este momento en Gap, igual, el mismo usuario, @GiuseppeNoc, en Parler, igual, @GiuseppeNoc, en Telegram, igual, @GiuseppeNoc, y en YouTube, el canal @GiuseppeNoc también, Control y Poder. Ahí estamos difundiendo. No sé si me van a devolver la cuenta de Twitter, no tengo ni idea. Estamos a merced de ellos, porque eso es una tiranía mediática, una tiranía de comunicación. Entonces, pues no puedo decir si me la van a devolver o no me la van a devolver, porque sencillamente estoy en el limbo. Así que, pues, por el momento voy a estar en Gap, en Parler, en Telegram y en YouTube. Puede que próximamente explore alguna idea con Rumble, pero todavía no lo he concretado. Por el momento, las primeras 4 que les comenté, y de verdad te agradezco mucho por estar en este programa, y un saludo para todos y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, doctor Giuseppe, por habernos acompañado. Desde luego, siempre bienvenido al Nodo en Vivo para tratar estos temas internacionales que tanto nos importa a las personas. Así que, pues, esperamos tenerlo nuevamente en el Nodo en Vivo, y un saludo de parte de todo el equipo del Nodo. Gracias, hasta luego. Feliz tarde. Hasta luego y feliz tarde, doctor Giuseppe.